los 80 años falleció el músico, cantante, compositor José Pepe Guerra, integrante del legendario dúo Los Olimareños. Padecía cáncer y, según informó su familia, no se va a realizar velatorio ni ceremonia fúnebre pública, tal como lo había pedido el músico. Entrañable representante de la música popular uruguaya, Pepe Guerra fue compositor, como decíamos, nació en 1943, en 33. En 1960 surgen Los Olimareños junto a Braulio López, con una extensa trayectoria internacional. Como muchos artistas populares uruguayos, debieron exiliarse durante la dictadura. Al regreso al país del dúo se coronó con un multitudinario concierto en el Estadio Centenario, que se revivió 25 años después en el mismo lugar. Entre sus interpretaciones más enigmáticas, más características, diríamos, y que forman parte del cancionero uruguayo, se encuentran a Don José, Los Dos Gallos y Cielito del 69, entre otros. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información en Montevideo con 15 grados. Nada más a esta hora aquí en la capital, cubierto a nuboso con precipitaciones y tormentas. Es el anuncio que está haciendo Inumet, mejorando con neblinas, pero con vientos que van a estar soplando del sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora, una máxima anunciada de 20 y una alerta naranja. Atención, tormentas fuertes, lluvias intensas, frente frío ingresa al país, dice Inumet, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. Y cabe destacar que en zonas de tormenta se podrían registrar lluvias abundantes en cortos periodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Así que estar atentos a estos elementos que nos está brindando Inumet. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, como siempre, de la Intendencia de Montevideo. En Patria, desde García de Zúñiga hasta Itapúa, hasta las 5 de la tarde van a estar realizando una obra allí. Tomás Diago, desde 21 de septiembre hasta Vázquez Ledesma, hasta las 5 de la tarde se va a estar trabajando en llenado de hormigón. Juan Bautista Alberdi, entre Abre y Dublín, hay una filmación, así que algunos de los puntos que están más complicados a esta hora. Comenzamos con información del ámbito político. El senador blanco Juan Sartori no es el único funcionario estatal de alta jerarquía que incumple con información sobre el patrimonio de su cónyuge en su declaración de bienes ante la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública, pero es el único declarado omiso y al que se le retiene la mitad de sus haberes en el Parlamento. La ley 17.060 prevé que los funcionarios que no completaron de manera completa, como debe ser su declaración jurada, no pueden ejercer nuevamente la función hasta hacerlo. Otros dos senadores están omisos en dar información sobre sus cónyuges. Se trata de los nacionalistas Sergio Botana y Gloria Rodríguez. En el caso de Botana, la situación es similar a la de Sartori. El legislador expresa en sus declaraciones anuales desde 2020 que tiene separación de bienes con su esposa, lo que en base a la legislación vigente, la JUTEP ya laudó que no es razón suficiente para no dar esa información requerida por ley. Sin embargo, el organismo no ha tomado ninguna medida respecto al senador y exintendente de Cerro Largo. En el caso de Gloria Rodríguez, la senadora comunicó en su declaración jurada que está separada de hecho de su esposo desde 1992 y no tiene los datos requeridos en el formulario de declaración de bienes de la JUTEP, la que tampoco inició acciones al respecto. La actual precandidata colorada Carolina H. tampoco incluyó la información referida a su esposo en los años que fue subsecretaria de Relaciones Exteriores. Al igual que Sartori, argumentó que no daba los datos patrimoniales de su esposo porque tienen separación de bienes y agregó que, en caso que esa información no se publicara, sí estaba dispuesta a darla. El también precandidato colorado Tabaré Viera tampoco presentó datos patrimoniales sobre su esposa, pero tras señalársele esa omisión, dio la información. En noviembre de 2023 y por unanimidad, la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública declaró omiso al senador Sartori por no presentar la declaración jurada de bienes de su esposa, Yekaterina Riolobleva, tras lo que desde diciembre el Parlamento le aplicó la retención del 50% del salario. El legislador presentó recursos administrativos y ante la justicia contra la decisión de la JUTEP, los que fueron desestimados. La ley 17.060, llamada Ley de Cristal de Funcionarios Públicos, define que en casos de no otorgar en forma completa la declaración jurada, el funcionario no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida.
Otros temas, la ONG Uruguay Adelante, que fue seleccionada por el gobierno para gestionar el apoyo a las ollas populares y merenderos durante buena parte de la pandemia, no tiene comprobantes de gastos por un total de 63 millones de pesos. Esta información surgió de una respuesta del Ministerio de Desarrollo Social a un pedido de acceso a la información pública que realizó el programa Así Nos Va de Radio Carve. En su respuesta, el MIDES detalló que el Estado le transfirió 332 millones de pesos entre 2021 y 2023 tras la firma de 5 convenios. Como el primer convenio se firmó con la ONG Empatía, se prestó la razón social a Uruguay Adelante porque ésta aún no había terminado sus trámites legales. El MIDES no envió esa rendición de cuentas por 65 millones de pesos. Sin embargo, del análisis de las facturas enviadas en las otras 4 rendiciones de cuentas, que totalizan más de 267 millones de pesos, surge que hay 63 millones de pesos que están reportados como gastos, pero que no cuentan con respaldo de las facturas. La ONG fue creada en 2020, gestiona fondos públicos y privados que se destinan a las ollas populares y merenderos, y desde el comienzo su gestión ha sido motivo de controversia e incluso motivó un rechazo público del PIT-CNT. Según detalló el MIDES a El Observador, el organismo no auditó el trabajo de Uruguay Adelante, sino que los controles se hacían a través del Tribunal de Cuentas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó de la inauguración de obras en el departamento de Río Negro que demandaron una inversión cercana a los 40 millones de dólares. En ese marco, el mandatario aseguró que la obra genera oportunidad de crecimiento y remarcó que un gobernante debe ser cuidadoso de los recursos que paga la sociedad a través de los impuestos. La primera manera de ser justo es respetar a la gente. ¿Qué quiere decir con esto? No es solo el respeto en el trato, es el respeto en el sacrificio. Si la gente paga impuestos, ese dinero tiene que ser devuelto en gestiones, en obras y en intervenciones. Porque si en el camino un gobernante se lo malgasta, ahí ya es la primera manera de faltarle el respeto a la gente y seguramente de ser injusto. Y si uno respeta los recursos de la gente, si uno conoce la geografía humana, y además tiene una proyección de país, seguramente se acerque lo más posible al concepto de justicia, que esto hace muchos, muchos años se definió. Justicia es tratar desigual a los desiguales. Vamos al primer móvil, allí está Juan Aldecoa, en la sede del MIDES está hablando el ministro de Desarrollo Social, vamos a eso. Lo que les cuesta sobre todo a las personas mismas salir adelante luego de caer en situación de calle, pero la verdad que el trabajo profesional y sobre todo vocacional que realiza la organización Otras Manos, que es parte de un proyecto de innovación social, tuvo buenos resultados y así que vamos a seguir adelante. ¿Es una realidad entonces que se puedan llegar a reinsertar y tener algún tipo de fuente laboral para tener sus propios ingresos y salir de esa situación? Exacto, de hecho ya lo hay personas que no pudieron venir a buscar la premiación, digamos, porque están trabajando, que realmente es una falta que nos llena de satisfacción. Ministro, estamos en Luego para Subrayado. ¿Por qué trayectoria transcurrieron estas personas que hoy recibieron su diploma de egreso de este programa de inserción laboral? Por refugios nocturnos, refugios 24 horas. Por los distintos refugios de atención a personas en situación de calle. ¿Qué tipo de capacitación laboral recibieron y bueno, y cómo ha sido la salida de ellos? De todo, recibieron capacitación en multioficios, pintura, en herrería, entiendo que en arreglo de aires acondicionados, en habilidades blandas, también para el trabajo, ¿no? Y para el interrelacionamiento con sus pares en el trabajo. Esta es la segunda edición, ¿no? ¿Cuántas personas participaron? Ya hay quienes lograron una autonomía. Exacto. Hay 20 personas que hoy egresaron de los cursos y hay 16 que ya están insertas en el mercado laboral. Ministro, aprovecho a consultarle sobre cierta polémica que trascendió en las últimas horas sobre la ONG Uruguay Adelante o los fondos que se destinaron para en su momento durante la pandemia, la cantidad de dinero para los alimentos, para cocinar. ¿Cuál es la situación? ¿Hay facturas que no están al día? No hay nada que no esté al día. De hecho, fueron varios convenios que se fueron dando a lo largo del tiempo y cada convenio establecía cuotas de pago. Esas cuotas solo se liberan si la organización, como todas las organizaciones, como esta organización que estamos con la que trabajamos hoy también,
tienen que presentar la rendición y las facturas. Eso tiene un control en el Departamento de Rendición de Cuentas del Ministerio, que es un equipo técnico de contadores dedicados a este tema. Luego pasa al Tribunal de Cuentas, que controla la legalidad de todo lo que se presentó, y solo con eso, solo cumpliendo con todo ese procedimiento legal, se liberan los pagos. Entonces, para nosotros se cuenta con toda la documentación. Según el programa de Carve se señalaba que en el primer convenio no había una rendición de cuentas porque había sido otra la razón social, mientras Uruguay Adelante se conformaba como empresa, y de ahí la irregularidad de los 63 millones de pesos. No. ¿Hay facturas de ese primer convenio? Exacto, están las facturas. Lo que pasó ahí fue que se rindió con fondo COVID, se pagó con fondo COVID, entonces la organización rindió directamente al MEF y el MEF luego nos remitió la documentación a nosotros. Como era otra organización, cuando la periodista solicita el acceso a la información pública por Uruguay Adelante, se le brinda la información por Uruguay Adelante. Lo de la otra organización queda en poder del Ministerio. Ayer de noche estuve con Patricia, le adelanté parte de la información y hoy estamos rastreando la otra carpeta que seguramente va a estar en el correo del día. ¿Hubo objeciones del Tribunal de Cuentas para el MIDES? No, ninguno de los convenios tuvo objeciones o observaciones de parte del Tribunal de Cuentas. Ministro, en la jornada de ayer el sindicato del MIDES realizó una movilización parcial por 13 contratos que no se renovaron, por lo cual esas personas estarían, desde el sindicato, perdiendo jornales y en algunos casos durante 3 meses sin trabajo. Se renovaron el día anterior de la movilización. Están todos trabajando. De hecho, no creo que hayan ido a la movilización porque estaban trabajando. Así que esos contratos están renovados. Sí, señor. Ministro, en el informe también se señalaba una doble caja de Uruguay Adelante, que empresas que eran sponsor también eran proveedores y daban dinero por otro lado. Con respecto a eso, ¿el MIDES tenía un seguimiento? No, nosotros no hacemos una auditoría interna de la organización. A mí eso no me consta, no tengo información sobre eso ni pruebas sobre eso. Mal podría yo ponerme a opinar sobre ese tema. ¿El MIDES no tenía injerencia sobre los proveedores que elegía y cómo era ese proceso por parte de la organización? No, acá hay un control de legalidad que hace el Tribunal de Cuentas de la República y a eso nos remitimos, que es a lo que nos obliga el TOCAF, el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado. ¿Actualmente cómo es el vínculo entre el MIDES y Uruguay Adelante? No, actualmente no tenemos ningún vínculo. Nosotros contratamos con Uruguay Adelante en un contexto realmente, se acordarán de lo que fue, de pandemia, en el cual había que actuar extremadamente rápido y que el Ministerio optó por esta modalidad a modo de dar una respuesta inmediata y contundente. Una vez, habíamos recibido un INDA completamente desmantelado, debilitado, con equipos técnicos reducidos, realmente sin llegada al territorio. Lo que se hizo fue, se puso en orden el INDA, se estableció el programa de alimentación territorial, que ustedes hoy conocerán, que está desplegado en más de 25 puntos en zona metropolitana, y una vez que estuvo pronto eso, se dejó de lado el convenio con Uruguay Adelante y se siguió adelante con el PAT, que todos conocen y que sigue funcionando hasta el día de hoy. ¿Cuántas viandas se están entregando hoy por hoy? Y más de 5.500 aproximadamente por día. ¿Por qué no se ha llegado al número que se dijo inicialmente, que capacidad de entregar unas 10.000 por día? Incluso? Sí, de hecho tenemos más usuarios de los usuarios habilitados de los que en realidad retiran. A lo largo de que pasa un determinado tiempo y no retiran, se da de baja, pero en realidad no se ha llegado porque la gente no se ha inscrito. Muchas gracias. No, ¿Qué? Muy bien, allí veíamos las explicaciones entonces del ministro de Desarrollo Social sobre los fondos y la información que faltó, ese pedido de acceso público que realizó la periodista Patricia Madrid de Radio Carve. Otros temas, 60% de la población cree que la imagen del presidente de la calle Pou se ve afectada negativamente por el seguimiento al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Esto según la Usina de Percepción Ciudadana. Más de 1 de cada 3 personas dice que el hecho no afectó la imagen del presidente. Opinión mayoritaria entre quienes aseguran haber votado a los partidos de coalición de gobierno en 2019. A su vez, la encuestadora reveló que la confianza hacia el presidente mantiene un saldo negativo de 14 puntos porcentuales, ya que 56% dice tener poca y ninguna confianza y 42% declara tener mucha y algo de confianza.
El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, habló por primera vez ayer del seguimiento que se le realizó, según se desprende de los chats entre el ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y el presidente Lacalle Pou. Señaló que el movimiento sindical va a solicitar una reunión con la fiscal de corte Mónica Ferrero para conocer qué acciones van a llevar adelante en este tema. La verdad que nosotros quedamos sumamente preocupados. Esto es mucho más grave que lo que nosotros habíamos conocido, tomado conocimiento durante el año 2023, porque la Constitución de la República establece claramente que están prohibidas las pesquisas secretas, las pesquisas ilegales. Entonces, tenemos al respecto una gran preocupación por esa razón y contra la represión. Y en homenaje a una huelga general que hicimos los trabajadores en defensa de la democracia, se va a plantear, digamos, en la movilización la necesidad de respetar los derechos individuales y colectivos, de no atacar movilizaciones pacíficas y mucho más para trabajadoras y trabajadores que hace meses que no pueden trabajar por decisión empresarial. Desde el PIT-CNT solicitarán una reunión a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero. Se ha resuelto solicitar, en la misma medida que nuestros equipos jurídicos y también toda la discusión de la dirección lo establezca, solicitar una reunión a la Fiscalía General. ¿Qué se le va a pedir en esa reunión? Y bueno, a ver cómo sigue esto, ¿no? Porque en la medida que fueron vulneradas libertades y derechos individuales, bueno, también queremos tomar conocimiento de qué acciones el Ministerio Público, acusador en este caso, va a tomar con cuestiones que inclusive son ilegales y están fuera de la Constitución. Docentes del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República presentaron un recurso administrativo de revocación contra la resolución del Consejo de la Facultad de Derecho que le quita autonomía. Entienden que la medida atenta contra su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de cátedra. Está en juego qué tipo de universidad queremos, qué entendemos por extensión, qué marco de libertad le estamos dando a cada docente en el ejercicio y si aceptamos a la extensión con jerarquía, la jerarquía que le da la universidad, que es uno de sus fines, y en el marco de lo que es la libertad académica, porque incluso hubo gente con rango de cargos políticos, institucionales dentro de la Facultad de Derecho que cuestiona la libertad de cátedra, cuando en realidad el derecho humano se llama libertad académica, pero además, indudablemente, el instituto del que nosotros formamos parte, las materias que damos, obviamente constituyen cátedra y somos parte de la academia. O sea, hay todo un disvalor relacionado a la extensión que viene implícito, un cuestionamiento de lo que ello conlleva en cuanto pone en juego el poder y también deja en pensamiento crítico y reflexivo, en evidencia social, problemas que nos afectan y que, bueno, que nos interpelan a todos, y eso es incómodo. Hoy los voluntarios se sienten realmente en una situación de cuestionamiento intimidante. Nosotros también, ejemplo, al salir a comunicar a la prensa, cuando se establece en esa resolución que será resorte del Consejo decidir a través de estos asesoramientos cómo se comunica y qué se comunica. ¿Dónde queda mi libertad de expresión? Le pregunto a todos. El senador y precandidato presidencial del Partido Nacional, Jorge Gandini, presentó una propuesta para generar un pacto interpartidario para presentar un proyecto de ley de urgente consideración el 1 de marzo del 2025. Pretende de esta forma que la iniciativa apunta a combatir el narcotráfico y a generar una nueva gestión del sistema penitenciario. Estamos proponiendo algo muy concreto, un ámbito de diálogo e intercambio para generar un acuerdo que nos permita llegar a las elecciones nacionales, a octubre, con un acuerdo sobre una ley de urgente consideración a ser presentada, gane quien gane, por eso tiene que ser antes de las elecciones, el 1 de marzo del 2025, una ley de urgente consideración que contenga el pacto antinarco y una nueva gestión de la privación de libertad, que también está en la preocupación de todas las candidaturas. Nosotros proponemos primero blindar el país para que no sea un lugar de paso tan sencillo. Y en segundo lugar proponemos la represión, sí, proponemos darle con todo al narcotráfico. Sí, no vamos a dialogar con el crimen organizado, con las bandas organizadas. Todavía estamos a tiempo
pero ya están pasando en Uruguay cosas que pasaban en México, en Ecuador, en las favelas o en Rosario hasta hace poco. Si bien Gandini manifestó que aún no realizó encuentros formales con otros legisladores buscando consensos para esta propuesta, señaló que ha escuchado comentarios auspiciosos. Escuché con auspicio, el otro día le preguntaron a Orsi sobre mi propuesta y dijo, en algunos países ha fracasado, en otros no, hay que analizarlo. Ya eso me da muchas esperanzas. La precandidata presidencial por el Frente Amplio, Carolina Cose, volvió a cuestionar el rumbo del gobierno y pidió soluciones para los problemas de la actualidad. En un acto en Juan Lacase, en Colonia, Cose dijo que el trabajo debe ser el motor de las políticas del Estado. Yo no quiero el Uruguay donde hay que ser amigo de alguien para conseguir un trabajo. No quiero ese Uruguay de la corrupción, porque ese Uruguay nos debilita cada vez más como ciudadanos. Porque si para tener un trabajo tengo que pedir un favor, ese que me hace el favor pasa a ser el dueño de mi vida. Y eso es absolutamente lo contrario de lo que es la democracia. En la democracia se construye entre todos a través de la política, políticas de Estado, y el trabajo tiene que ser el centro para la construcción de una política de Estado. ¿Y eso qué significa? Significa que alrededor de todo lo que nos rodea encontremos una oportunidad de trabajo. Alrededor de nuestros problemas hay una oportunidad de trabajo. La economía uruguaya creció 0,6% en el primer trimestre del año, esto según lo informó el Banco Central. El incremento de 0,6% obedece a la comparación interanual, es decir, con respecto al mismo trimestre del año pasado. En cambio, cuando los primeros 3 meses de este año se comparan con los últimos 3 meses del año pasado, el crecimiento del PBI fue del 0,9%. Se trata de un crecimiento bajo, pero dentro de lo esperado por el Banco Central. La parada por mantenimiento de la refinería de ANCAP, un descenso en la actividad de la construcción y el fin de las obras de la segunda planta de UPM y de las del ferrocarril central incidieron de forma negativa sobre el crecimiento en los primeros 3 meses del año. Hay 100.000 personas más que en 2019 que cobran 25.000 pesos. Esto lo dijo el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Desde este organismo expresaron preocupación porque ya son casi 500.000 las personas ocupadas con salarios absolutamente sumergidos. Nosotros lo que tratamos de hacer es también, en base a los datos oficiales del INE, sacar los datos de niveles salariales, que en definitiva es con lo que vive la gente. Ese dato de 100.000 ocupados más con salarios sumergidos, y además que tenemos un mayor porcentaje del total de ocupados que perciben salarios sumergidos, bueno, me parece que pone un poco arriba de la mesa donde tenemos que poner el foco en adelante para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Bien. De los 25.000 pesistas, ¿de cuántas personas estamos hablando que están en el entorno de esos salarios? Bueno, estamos hablando de algo más de 500.000 ocupados y en el caso de los trabajadores asalariados o en relación de dependencia, que están incluidos en esos 500.000, pero cuando nos concentramos solamente en los trabajadores dependientes, estamos hablando de algo más de 300.000. Un número bien importante, algo más de la cuarta parte del total de asalariados y más de la tercera parte del total de ocupados perciben hoy esos ingresos salariales que, bueno, si bien no hay una definición oficial de salario sumergido, es un salario que intuitivamente vemos que, bueno, no da para llegar a fin de mes. Las mujeres tienen un relacionamiento particular con la toma de deuda, muchas veces lo hacen por motivos de cuidados. Esto lo dijo la economista Soledad Giudice. Según la especialista, que además es integrante de la comisión asesora de AEBU, el endeudamiento es un problema grave que debe mirarse con integralidad. Según la última encuesta financiera de los hogares realizada en 2017, 60% de las deudas en Uruguay se toman para gastos corrientes, es decir, para consumo familiar de quienes no llegan a fin de mes. Es un problema grave el endeudamiento que tiene en este momento la población. Se ha discutido, hay una propuesta de plebiscito, hay cosas, pero no... pero hay muy poco integralidad de verlo más integral y de tener realmente datos para analizar y ver una política como más integral, bajar la tasa, subir la tasa
de usura o hacer cosas como más parches no solucionan el problema de fondo. Y lo más problemático de las deudas de consumo o las deudas de la familia son las deudas que se utilizan para cubrir gastos corrientes. Claro. Porque una cosa es cuando vos tenés un imprevisto que lo tenés puntualmente un mes y que, bueno, pedís un préstamo y después, a medida que pasa el tiempo, bueno, es consumo adelantado, ¿no? O sea, es un buen instrumento la deuda si se usa bien, vamos a decir. Claro. El problema es cuando vos lo usás porque no llegás a fin de mes. Y el mes que viene tampoco vas a llegar. El endeudamiento en las mujeres tiene ciertas particularidades. Muchas de ellas están vinculadas a tareas de cuidado. Si nosotros pensamos una madre que tiene que quedarse a cuidar al hijo, entonces tiene que faltar a trabajar ese día y se lo descuentan y después los trabajos de cuidados después generan desestabilización a veces económica o no poder salir a trabajar o trabajar menos horas, que muchas veces implica que esas mujeres se endeuden. Lo que nos pasa aparte con el endeudamiento también familiar es que es algo que nos da vergüenza, que está como mal visto, que siempre se vive como en soledad. Inmenso dolor y variadas repercusiones causó la noticia de la muerte del legendario músico José Pepe Guerra, integrante del dúo Los Olimareños, junto a su coterráneo Braulio López. Su familia informó que venía sosteniendo una dura y porfiada lucha contra el cáncer, al que de manera valiente enfrentó y venció, pero su cuerpo no pudo tolerar el desgaste y se fue en paz a su casa. Respetando lo pedido por el músico, no se va a realizar velatorio ni ceremonia fúnebre pública. Pepe Guerra fue compositor, cantante y guitarrista. Nació en 1943 en 33. Su primera presentación cantando ante el público fue cuando tenía 8 años en la escuela con un tema de Atahualpa Yupanqui. En 1960 nacen Los Olimareños junto a Braulio López con una extensa trayectoria internacional. Grabaron cerca de 50 discos en todo el mundo, por lo que recibieron decenas de reconocimientos como discos de oro y platino. Entre las canciones de la dupla se destacan Los Orientales, Orejano, Nuestro Camino y Cielo del 69, pero quizás el más recordado sea Don José, canción compuesta por el poeta Rubén Lena, que fue declarada himno popular y cultural del pueblo uruguayo por ley en el año 2003. Conversando con el músico Daniel Biglietti en el programa Párpado de TV Ciudad, recordaba sus inicios y el acercamiento al candombe a través de su guitarra. Recuerdo cuando hice el candombe nacional, sí. Todavía nadie tocaba candombe en la guitarra en aquella época. Abran cancha que aquí viene el candombe nacional. Unos saben por qué cantan, otros cantan por cantar. Sí. Pero había que meterle ritmo con guitarra al candombe, que si bien después nos enteramos que acá en Montevideo, porque en 33 le dábamos poca bolilla a Montevideo, porque no... bueno eso, sí, tenía su propio mundo, ¿no? Sí, claro. Teníamos nuestro propio mundo. Una vuelta irrumpieron unos melenudos estrafalarios que eran los Beatles, pero tampoco le dimos mucha bolilla. Durante la dictadura, los olimareños fueron prohibidos por sus letras de protesta contra la represión. Por eso fueron exiliados en España y México. Regresaron a Uruguay en 1984 y fueron recibidos por miles de personas en un histórico recordado recital en el Estadio Centenario. Cuando volvimos, que no sabíamos ni si la gente iba a recordar nuestras canciones, fue otro sacudón que nos dio eso, ¿no? Cuando todo el estadio lleno, la gente cantaba con nosotros las canciones. Eso no fue un golpe de Estado, fue un golpe de estadio. Un golpe de estadio. Tremendo, ¿no? Sí. Claro, yo no estaba acá, yo estaba exiliado todavía, pero fue tremendo. Fue tremendo. Empezó a llover y todo se dio mal, pero bueno, de alguna manera no teníamos ni lona para ponerle al escenario porque no había plata. Todavía estaba la dictadura, comentémoslo de paso. Estaba ahí, seguro. La respuesta de la gente fue tan impresionante que ese fue uno de los grandes momentos que he vivido, ¿no? Musicalmente. Los olimareños se separaron en el año 1990 y continuaron con sus carreras solistas. Volvieron a tocar juntos en el 2009. Ayer su familia informó que tanto sus restos como su guitarra serán enmudecidas en la tierra musical donde él soñó. Siento clarito al olimar que pasa y la brisa me trae olor a amor.
fuerte abrazo a su familia desde todo el equipo de TV Ciudad ante esta pérdida irreparable, pero que va a quedar su música por siempre, sin duda, en nuestro país. Vamos a recibir ahora a Eduardo Delgado, nuestro periodista, que va a hacer otro aporte con otro de los representantes de nuestra música uruguaya. Adelante, Eduardo, ¿cómo estás? Rosina, un gusto saludarte. Así es, estoy con un músico que compartió estudio y conciertos en diferentes partes del país con Pepe Guerra. Estoy hablando de Jorge Nasser, que viene del mundo del rock, que también ha incursionado en la música de raíz, en especial en la milonga. Jorge, consultarte, para vos, ¿qué es Pepe Guerra para la música popular uruguaya? Y si me puedes contar alguna de las tantas anécdotas que me imagino que habrás tenido con él. Bueno, Pepe es sin duda de lo más grande que ha dado este país en la música, ¿no? En la música folclórica, sin duda. Junto con Alfredo y el Chavalero, los tres monstruos más grandes, ¿no? Su voz, sus canciones, bueno, y todo lo que hizo con los solimareños, con Braulio, es algo tremendo, tremendo. Es una pérdida muy grande, la tristeza que tenemos los músicos, pero a la vez, bueno, sí, la dimensión de este coloso es imponente, ¿no? ¿Y vos viviste eso de lo que sentía la gente en los escenarios, tanto en Montevideo como en los festivales en el interior, cuando aparecía Pepe Guerra, ¿no? Sí, claro, bueno, él era un hombre de pueblo y se le notaba, ¿no? O sea, se vinculaba muy bien con la gente. Tenía un carácter importante, también un hombre de buen carácter, de carácter fuerte, pero a la vez siempre la sonrisa. Conmigo, bueno, él grabó mi primer álbum, en el disco Dúos, en el segundo álbum mío también, Suerte. Compartimos muchas veces ese escenario y también algunas veladas de cantarola en su casa. Lo vi remando en su bar con su bote ahí en Solimar. Lo vi ser un hombre feliz y eso la verdad que es algo que, bueno, voy a recordar, lo quiero recordar así. Una buena forma de recordarlo, Jorge. Y aprovecho de que hoy estás en la principal sala del país, ¿no? En el Teatro Solís, con Mundo Milonga. Celebrás 20 años justamente de jugar y experimentar con la milonga. Contanos un poquito cómo fue armando este espectáculo, cómo lo definís. Y bueno, esto es una especie de resumen, ¿no? También, si se quiere, como un mundo condensado en una noche, lo que ha sido mi pasaje por la milonga, que arranca, como te decía, en las grabaciones que hice en 2001 con el apoyo de Pepe y de Toto Méndez en la guitarra, bueno, gente que era muy importante dentro del folclore y que me ayudó a forjar mi estilo. Yo tenía ganas de escribir canciones en ese plano, en esa beta, y bueno, la verdad que me terminé haciendo una carrera y hasta el día de hoy, y creo que eso es lo que estaríamos celebrando hoy, lo que estamos celebrando y vamos a celebrar hoy de noche, todos estos años de vivencias y de música. Incluye artes visuales, teatro, danza y muchos invitados compartiendo canciones. ¿Nos podés contar algunos de esos invitados que vas a tener hoy? Bueno, sí, de los 4 puntos cardinales van a llegar al Solís, del litoral, Catherine Bernes, del oeste, del este, Pindingo Pereira, del norte, el Ballet Folclórico Rumbo Norte, de Tacuarembó, y Allende el Plata, Sandra Mianovich. Del carnaval va a estar Pitufo Lombardo, del rock va a estar Gabriel Pelufo, pero a todos nos une Maya Castro, a todos nos une el mismo Pilar Apeseche también del norte, una chica que recién empieza, o sea, es una mixtura de gente veterana, experimentada, con gente que recién está empezando o que está en la flor de su carrera. Entonces, bueno, es un mundo, es el mundo milonga. Y hoy, bueno, tenemos las entradas agotadas desde hace 10 días, la verdad, agradecido a la gente, no teníamos más fecha para hacerlo. Pero bueno, si sale bien y a todo el mundo le gusta, lo vamos a repetir cuando se pueda. Jorge, gracias por estos minutos y lo mejor para esta noche. Bueno, gracias a todos, nos vemos y bueno, a escuchar folclore.
Rosina, volvemos contigo allí a estudio. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por este recuerdo. Vamos a hacer una pausa breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 17 grados a esta hora. El Sindicato Nacional Docente de Secundaria está denunciando irregularidades en concursos a cargo de la Dirección General de Enseñanza Secundaria. Según el colectivo, Secundaria desarrolla una práctica que configura un simulacro de concurso y utiliza criterios de preselección que dejan fuera a muchas personas con roles en la administración. La principal irregularidad que encontramos en este momento en una serie, la primera es de una especial sensibilidad. Hay una cantidad de compañeras y compañeros que quedan afuera del concurso por situaciones vinculadas a la maternidad y a la paternidad. Por ejemplo, compañeras que pueden llegar a tener depresión posparto. Y otras situaciones que se le cuentan a compañeros su licencia paternal o se les cuentan licencias por estudio. Esto es un disparate y esto no obedece a las garantías mínimas. Ahora, lo más grave de las últimas horas es que contamos con un documento en la mano que plantea que los tribunales de los concursos estaban votando hasta el 22 de mayo, pero los documentos dicen que ya estaba resuelto el 20 de mayo el tribunal, lo cual revela que no se respetó la voluntad de los docentes ni el escrutinio que fue el 31 de mayo. O curiosamente ahora surge un nuevo documento prácticamente igual, a no ser con algunos docentes que pueden haber renunciado a los tribunales por no estar de acuerdo con la metodología, que corrige esto con un acta de escribano, pero es el mismo documento. Entonces eso es una profunda irregularidad, algo mínimamente opaz, oscuro. ¿Ah? ¿Cuál era la palabra de Cáceres que había quedado con ustedes? La palabra de Cáceres transmitida ayer a la noche por parte de la representante de los trabajadores de Daisy Iglesias y por parte de Julián Mazzoni es que el concurso quedaba en suspenso hasta que se diera un ámbito de negociación que corrigiera los aspectos denunciados. Esa es la palabra de Virginia Cáceres y del CODICEN por unanimidad. Y la presidenta del CODICEN de ANEP, Virginia Cáceres, respaldó la decisión de la Dirección General de Educación Secundaria. Explicó además que se tomó a raíz de los planteos que recibió el organismo sobre la organización de los concursos que involucran a adscriptos y equipos de dirección de los liceos. No hay ninguna irregularidad en los concursos, absolutamente ninguna. Nosotros respaldamos absolutamente el trabajo realizado por la Dirección General de Secundaria en todo este tiempo, no solo en este llamado, sino en todo el proceso de concursos que se viene realizando. No hay irregularidades en los llamados, pero ante la posibilidad de que una política tan importante, no solamente para la administración, sino para cientos de docentes que están esperando poder avanzar en sus carreras profesionales, sea puesta en tela de juicio, la dirección, creo que así lo entendimos ayer, en una actitud de madurez institucional, entendió que era mejor no habilitar esa posibilidad de duda y bueno, suspender la fecha del examen, generar tranquilidad para todos, que la prueba por supuesto que se va a hacer, el calendario se va a reagendar, pero para que estén todas las condiciones dadas y no haya ningún tipo de suspicacia. Sobre este tema se pronunciaron también ayer los consejeros del CODICEN, Julián Mazzoni y Daisy Iglesias. Fue para nosotros una sorpresa, tanto para el consejero Mazzoni como para quien habla, enterarnos por una bipartita con CESEU que se habían excluido del concurso a docentes con licencias maternales o por riesgo en la gestación. En un país donde uno de los dramas son los nacimientos y en un país donde la maternidad está protegida desde hace mucho tiempo. ¿Qué motivó esto? Que CODICEN realizara un pedido a secundaria donde se estableciera de esas 110 personas que no quedaron habilitadas, cuántas correspondían a esta situación y cuántos correspondían a otras situaciones, porque eran excluidas por faltas. Porque secundaria puso faltas en bruto, o sea, usted tenía que tener 40 faltas, pero no discriminó, como se discrimina para la actividad computada, donde maternidad vale 0, riesgo de gestación
en la gestación vale 0, enfermedad vale un 0,5, o sea, la mitad. Porque no es lo mismo que usted falte porque hizo un trámite personal o porque pidió por alguna circunstancia personal que usted falte porque tuvo una enfermedad durante X cantidad de días. Apoyamos plenamente un pedido de la Federación de Profesores de Educación Secundaria en el plano de concursos y profesionalización, que pide un tiempo para estudiar estas situaciones, que pide ser copartícipe del nuevo estudio de las circunstancias para habilitar los que están fuera y que, por supuesto, pide conocimiento de las grillas evaluativas. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay resolvió un paro general parcial hasta las 15:30 como consecuencia de una grave situación de violencia que ocurrió por parte de un usuario que efectuó amenazas de muerte y privación de libertad a una trabajadora mediadora judicial. El martes se van a reunir nuevamente para ver si toman otras medidas complementarias. Nosotros vemos con muchísima preocupación, pero no solo acá lo que pasó con la compañera, que es dantesco, la verdad es dantesco, porque prácticamente la secuestraron. Y esta, bueno, por azares del destino pudo escapar, pudo pedir auxilio a la gente que caminaba por la calle, pero nada más, solo por azares del destino, ¿no? Incluso están sacando dos cuchillos. Trabajan sobre, como decía, sobre poblaciones vulnerables o poblaciones con extrema sensibilidad, con situaciones complejas de atender, y no hay algo que, bueno, cuando vienen los desbordes, bueno, por lo menos haya alguien que los contenga. Sí, por lo general son los propios compañeros o las compañeras que ofician para que no pase a mayores. Elizalde señala que no hay un protocolo de actuación ante este tipo de situaciones y reclama que la Suprema Corte y el Ministerio del Interior se hagan responsables. La próxima semana habrá una reunión con la Intergremial de Funcionarios. Y cerrando la participación de la delegación del PIT-CNT en la Conferencia Mundial del Trabajo en Suiza, Pablo Elizondo evalúa como muy positiva la concurrencia y el apoyo recibido por parte de las centrales sindicales de todo el mundo. Según este sindicalista, en la conferencia se ratificaron los derechos laborales, que no son privilegios, y que el retroceso de los mismos está debilitando las democracias. La venida acá fue altamente positiva, ¿no? Porque si bien metimos el tema de las certificaciones médicas, el reclamo de las certificaciones médicas, que por lo que sabemos estaría ingresando sobre el nivel de octubre, pero lo interesante es que el apoyo que hemos recibido de otras centrales sindicales del resto de América y del mundo. Porque lo que se pone en énfasis acá es todo el tema de la pérdida de derechos, ¿no? Cómo se avanzan sobre los derechos de los trabajadores, que también se analizó que cuando menos derechos tenemos, más débiles son las democracias. La Intendencia de Montevideo y la Asociación de Feriantes comenzaron con el plan piloto de traslado y modernización de las ferias vecinales. Son 5 ferias modelo que, de ser posible, van a ser trasladadas a plazas o a lugares más cómodos para el acceso de vecinas y vecinos. El director de Promoción Económica de la Comuna Capitalina, Carlos Varela, sostuvo que la idea es aportar un valor agregado a estos barrios. Va de la mano de atender el reclamo de vecinas y vecinos de procurar mitigar los problemas que una feria genera, porque genera el problema del ruido, el problema de las complejidades en las zonas o en las casas, que hay estacionamiento, y bueno, en el día que tengo que sacar el auto muy temprano para después poderme ir a trabajar o llevar a los chiquilines a sus estudios, o el fin de semana quiero dormir un rato más y si no me levanto temprano a sacar el auto, después no lo puedo sacar. Bueno, esos perjuicios que genera el tema de la limpieza. Vemos más movimiento, los feriantes vemos que están vendiendo más, hay mayor público de gente circulando. Y bueno, de eso se trata este proyecto, y la idea de la feria modelo es un poquito más que cambiar la feria de un lugar, de una calle, a una plaza. Es también incorporar un valor agregado a esa centralidad comercial. La idea de la feria modelo es poder llevar propuestas complementarias a la feria. En la inauguración fue el vacunatorio móvil y bueno, la gente, increíble, la receptividad del vecino estuvo allí presente. El camión cocina, explicando recetas que se pueden hacer con los productos que están a precio ese día en el mercado. Bueno, son valores agregados.
Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con información y nos vamos ya a Nuevo París, allí una olla popular, está nuestro compañero Diego Martini. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buen mediodía para ti. Hola Rosy, buen mediodía para vos, para todas y todos. Así es, nos encontramos en la olla Telva Juárez, una olla que antes estaba en Millán y Lecoq y que ahora está un poco cerca de ahí, acá en Nuevo París, por Carlos María de Pena, pegado a la cancha de Salus, para quienes conocen por acá. Una olla que está en los mediodías de los miércoles y de los viernes y que el miércoles pasado vivió una situación que es habitual en las ollas y que la venimos denunciando desde hace tiempo, que es que mucha gente que viene sin comer y lamentablemente se desmaya. Y estamos con Renan Machado acá y está Jessica también. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Todo bien? Todo bien. El otro día lamentablemente te desmayaste. Ya me sentía re mal y me desmayé. El lunes me sentía re mal, mareada, y el miércoles me desmayé. Los 2 días me desmayé y la verdad, y ¿No habías comido nada? no había comido nada. Tengo problemas en el sentido que no tengo para dar, por eso vengo a una olla. Tengo 3 niños, soy panadera, pero no puedo trabajar porque tengo problemas de tendinitis en los 2 brazos, no tengo fuerza. ¿Todo bien? Bueno, todo bien es un decir. Solemos venir a la olla y vos me habías contado que esto es habitual. Y todo es horrible, ¿no? Nosotros nos asombramos a veces cuando te pasan en el África, en Gaza, en esas cuestiones, la gente con la vianda y todo. Acá luchamos para que no sea montonera. Y el caso de los desmayos y de sentirse mal es una cosa habitual. Lo que pasa es que trasciende cuando tenemos que llamar a ACE, que nunca viene o pocas veces viene, y ahí trasciende y tenemos que, o viene al 911, entonces trasciende, pero si no, lo tratamos de solucionar acá. La compañera prácticamente se cayó arriba de la silla. Y el lunes había pasado mal. Acá esta zona es una zona tremendamente olvidada. El MIDES no existe por ningún lado. Y nosotros, hoy quedaron 3 o 4 familias sin comer, que fueron pocas. Porque después que superamos las 500 viandas, la gente ya empieza a discutir y a pelearse por la comida. Porque saben que no llegamos nunca a las 600 y quedan sin comer. Es lamentable, es triste y nos da mucha bronca. ¿De dónde siguen sacando los recursos ahora, Renan? Los recursos los tenemos con el plan ABC, la Intendencia, que nosotros gastamos 24 kilos de arroz, fideos, gastamos 10 pulpas de tomate, el cocinero te lo dice mejor, pero 10-12 kilos de lentejas, una bolsa de papas y después lo que tengamos. Y bueno, el realco que nos da la Intendencia es una verdura, pero después vienen los sindicatos, sindicatos como el STIC, y bueno, sindicatos y vecinos, los vecinos vienen. Hoy una compañera, una vecina que viene a comer a la olla y se le incendió la casa y no tiene ni para ella y nos trajo un pancito y nos trajo un fideo, y el otro vecino te trae una cabeza de ajo y a veces pasa un paradero que nos deja pan. La carnicería o la uruguaya también nos brinda carne, pero es muy difícil todo. Estamos con otro vecino acá, con Marino, que también siempre viene a colaborar a la olla. Marino, vos la otra vez también me hablabas de un sentido como cultural, de que son ustedes los vecinos que también son humildes, que también son pobres, que también la pelean, ayudando a los otros vecinos porque no tienen para comer. Exactamente, el tema arranca mucho de la falta de trabajo que hay por acá y gentes mayores que ganan muy poco, viven con la pensión o la jubilación más chiquita que se pueda pensar. Y las que no son 18 o 20 mil pesos, no, en algunos casos son menos de 15. Amén de que algunos pagan alquiler y que pagan una pieza por acá por 3, 4, 5, 6 mil pesos, ¿cuánto les queda a ellos? Y acá venimos muchos que venimos a colaborar y a hacer, y poco menos que hacer de administradores, de lo que nos donan los vecinos, de lo que nos donan algunas instituciones oficiales, el caso de la Intendencia, y nosotros no comemos acá. Acá hay varios que vienen a trabajar desde primera hora que no comen acá, pero uno lo ve que hay
bien decía Renan, llega un momento determinado que la gente ve que no alcanza la comida. O ven que en vez de un guiso medio espeso, es un guiso aguachento, porque es el final y va quedando, y hay que agregarle un poco más de agua. ¿Está mal? Sí, está mal, pero es lo que le podemos brindar a los vecinos. No podemos dar medio kilo de arroz para que lo lleven para la casa, que muchos nos piden leche. Hoy por hoy estamos haciendo el merendero los domingos, que más o menos se están sirviendo alrededor de 30, 40 tazas de leche, con tortas, bizcocho o lo que sea, que es donación también, en este caso, de la panadería de acá de la esquina, es para mañana y pena, pero en muchas veces. Marino, tengo que cerrar y te agradezco. Gracias. Nosotros les agradecemos a ustedes por haber hecho esta nota hacia acá. Yo me voy a alejar y simplemente le pido a mi anciano, nuestro compañero, que estaba mostrando recién, esta es la olla. En realidad vi un vecino acá y a donde ven al fondo, hoy llovió, la gente que viene a la olla, imagino que se ensopó porque vino a buscar comida. Ahí estaban viendo las ollas que están vacías, que están cocinadas a madera, de la madera que se consigue. Así que bueno, esta es la realidad que tristemente tenemos que seguir mostrando. Volvemos, Rosina, a estudios. Ahora recibimos a nuestro periodista Alejandro Gabar para compartir con él lo más destacado a nivel internacional en su columna. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosina? Buenas tardes. Bueno, es una semana que ha estado marcada por acontecimientos, sobre todo en la República Argentina, donde este miércoles se terminó de aprobar la ley bases, una de las leyes más emblemáticas del gobierno de Javier Milei en el Senado. Todavía resta la discusión en diputados, pero todo hace pensar que allí también va a tener el apoyo de los legisladores, siendo el primer presidente que tardó 6 meses, si es que se concreta finalmente la aprobación de la ley, en lograr alcanzar una ley propia. Lo cierto es que esta ley perdió muchísimo, tenía 664 artículos originalmente, quedó en 232, tuvo que tener muchas negociaciones el gobierno argentino para poder lograrlo, y aún así hay que ver que es la tercera parte de la ley original. Sí se quitaron algunas cosas que eran muy polémicas, por ejemplo la privatización de Aerolíneas Argentinas, del correo, de los medios públicos. También en el paquete fiscal hubo retoques que seguramente alteraron bastante el proyecto original. Pero ha sido una semana, te diría que de las mejores que ha tenido Milei, porque no solamente se aprobó en el Senado la ley bases, por supuesto hubo una serie de acontecimientos alrededor que seguramente todos vieron, de agresiones, de incidentes, de enfrentamientos con la policía, de represión, en algunos casos sobre personas mayores e incluso diputados que se vieron afectados por los gases lacrimógenos, balas de goma, bueno, en fin, el combo que habitualmente suele acompañar estas cosas en una sociedad absolutamente efervescente. ¿Por qué es una semana para el presidente Milei positiva? Porque además en las últimas horas se conocieron los datos de la inflación de mayo, que fue del 4,2%, estamos hablando del número más bajo desde el año 2022, y porque inmediatamente el Fondo Monetario Internacional le aprobó un préstamo por $800 millones al gobierno de Javier Milei, pero le ha pedido que atenúe las consecuencias sociales que está teniendo este ajuste. Milei disparó para el G7 en Italia, allí lo recibió Giorgia Meloni, está junto a otros presidentes y se espera que se reúna con Kristalina Georgieva, la principal del Fondo Monetario Internacional, para ver cómo se sale adelante todavía con esa deuda de $44.000 millones que tiene el gobierno argentino desde la época de Macri. Habrá que aguardar la instancia de diputados, pero así han quedado las cosas en Argentina, con una ley bastante mutilada en su proyecto original, y que ha salido esta especie de situación, podríamos decirle así, de una ley que ha perdido muchísimos artículos. El otro aspecto destacado con el que se arrancaba la semana eran las elecciones europeas, donde la derecha obtuvo el triunfo, se podría decir en términos generales, pero lo que más preocupa es el avance de la ultraderecha en países claves. Y vamos a mencionar algunos solamente, porque en Italia ganó el partido Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, allí no hubo sorpresas, la ultraderecha sigue gobernando. En España ganó el Partido Popular,
el Partido Socialista estuvo un poquito más abajo, Vox creció, pero no lo suficiente como se esperaba, y allí también hubo presiones para que Pedro Sánchez renuncie, llame a elecciones anticipadas a raíz de estos resultados, algo que dijo no va a hacer. El que sí lo va a hacer es Emmanuel Macron, que tiene un problema serio, porque el Partido Renovación Nacional, que dirige Marine Le Pen, la ultraderecha, ganó las elecciones europeas y eso ha generado todo un cisma en Francia con una disolución de cámaras y un llamado a elecciones para este 30 de junio, pero a pesar de ello dijo Macron que aunque cambie la situación legislativa no piensa renunciar. Allí además se ha generado una crisis interna dentro del Partido de los Republicanos, el partido tradicional de la derecha, el de Sarkozy, el de Jacques Chirac, porque su presidente, Éric Ciotti, ha decidido aliarse con la ultraderecha, algo que hasta ahora nunca había ocurrido y que en otras oportunidades se había generado una coalición para generar una especie de cordón sanitario, como le han llamado, para que no llegara al poder. Esto ha provocado una crisis en la derecha tradicional francesa y otro de los aspectos alarmantes que tuvo esta elección fue el avance de la Alternativa para Alemania, un partido de ultraderecha que genera mucha preocupación por su prédica y que ha superado por primera vez a los socialdemócratas. Mucha tela para cortar en Europa, todo un reacomodo político que veremos dónde termina, Rosina. Un gusto, un placer como siempre tenerte, Alejandro. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros ya nos vamos, los invitamos a que nos acompañen en nuestra edición central a las 18 horas 55 minutos o el domingo a las 19 horas o el lunes a las 8 tempranito. Que pasen bien, hasta luego. Según surge de la publicación oficial de la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública, Juan Sartori no es el único senador que incumple con la normativa de transparencia al no presentar la declaración jurada de bienes de su cónyuge, pero es el único declarado omiso y al que se le retiene la mitad de sus haberes en el Parlamento. Otros casos son los de la senadora Gloria Rodríguez y el también nacionalista Sergio Botana. Según la última encuesta financiera de hogares, el 60% de las deudas en Uruguay se toman para consumo familiar de quienes no llegan a fin de mes. Las mujeres son las más perjudicadas porque tienen a su cargo la gestión de la deuda. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay está de paro como consecuencia de la agresión e intento de secuestro a una trabajadora judicial. Ucrania apuesta fuertemente a la cumbre del G7 en Italia, donde los países que lo integran se comprometieron a contribuir con $50.000 millones al gobierno de Kiev para hacer frente a la guerra con Rusia. Inmensas muestras de dolor y variadas repercusiones ante la muerte del legendario músico José Pepe Guerra, integrante del dúo Los Olimareños.